Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Su vida dio por ti, Él es mi Rey y mi Señor. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, y es en Juan capítulo 1 y versículo 27, donde nos dice la palabra de Dios: Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, el que es antes de mí,
del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista repitió las palabras que el apóstol Juan le había ya comentado en el versículo 15, que identificó al Mesías, que ellos no conocían como el que viene después de mí, porque él había nacido y comenzado su ministerio antes que el Señor Jesús. Entonces, es una sorprendente expresión de humildad de Juan el Bautista que reafirmó que Jesús tenía un rango superior al de él, ya que dice él, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él toma aquí esta comparación y la hace en desatar las sandalias, que era en aquellos tiempos la tarea del esclavo, pero del esclavo que estaba más por debajo de todos los demás esclavos. Cuando sus amos volvían a casa, antes de lavarse los pies según la costumbre, pues ellos eran los que desataban las correas del calzado de los pies y además les lavaban los pies. Ahora bien, si Juan se sentía indigno y también incompetente para ese honor de servir a Cristo en el ínfimo, es decir, en el más bajo de todas las tareas del oficio de un esclavo, cuán indignos deberíamos tenernos nosotros de servirle a él, al Señor Jesucristo. Al llegar a este punto, cualquiera pensaría que estos sacerdotes y levitas habrían de preguntarse inmediatamente a Juan quién era la tal persona tan excelente y dónde podría encontrarle. Pero no lo hacen, ya que ellos habían venido a investigar y solo a investigar, y no a recibir lo que Dios tenía para ellos. Ellos tuvieron su oportunidad, pero esa oportunidad ellos la dejaron pasar. También en el día de hoy, Dios sigue dando oportunidades a todo hombre y toda mujer de la tierra, pero los hombres están tan interesados en sus ganancias y en su religión, que en vez de aprovechar lo que Dios les está ofreciendo por amor a este mundo, que es la salvación y la vida eterna, la desentienden y no la tienen en cuenta. Y les pasa exactamente igual que a estos religiosos que fueron a investigar a Juan el Bautista. Este texto hace una clara alusión a la ley judía del levirato, según la cual uno moría sin hijos y un pariente debía de casarse con la viuda para dar hijos al difunto. Si el que tenía el derecho y la obligación de hacerlo no lo cumplía, otro podría ocupar su puesto. La ceremonia para declarar la pérdida del derecho consistía en desatar la sandalia. Y como nos dice aquí en Deuteronomios, capítulo 25, versículos 8 y 9, donde dice: Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantase y dijese: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiera edificar la casa de su hermano. Y también el libro de Ruth capítulo 4 versículos 6 y 7 vemos ahí que nos dice la palabra de Dios: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Por tanto, al afirmar Juan que él no puede tomar el puesto del que viene, como dijo en Juan 1, versículo 15, está anunciando a éste como verdaderamente el esposo. Esta expresión es un término simbólico de los profetas, que a menudo presentaban la alianza como la unión sexual entre Dios y su pueblo. Recordemos que todo es simbólico, y como nos dice en Jeremías 31 y versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y también en el Nuevo Testamento hallamos una alusión parecida a esto, donde nos dice Juan capítulo 3 versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Continúo ahora con Juan capítulo 1 versículo 28, donde sigue diciendo la palabra de Dios:
Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hoy en día se desconoce la geografía exacta de Betania, al otro lado del Jordán, que el apóstol Juan identifica como el lugar donde ocurrió este diálogo, para dar solidez a la historia que está explicando, como en el caso de la pendiente oriental del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, había una villa llamada Betania, como nos dice Marcos capítulo 11 versículo 1, donde dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Besabé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Dicen algunos comentaristas bíblicos y algunos escribas supusieron erróneamente que el texto daba la ubicación equivocada para el lugar donde Juan estaba bautizando. Por lo tanto, algunos manuscritos sustituyen erróneamente Betania por Betabara. Sin embargo, para evitar confusiones, el apóstol Juan agrega al otro lado del Jordán. ¿Para qué? Para identificarla ante las personas que conocían ambas Betanias, aquella donde Juan estaba ministrando y la cercana a Jerusalén. No era inusual que en la misma región hubiera 2 ciudades con el mismo nombre en aquella época, ya que el primer énfasis de Juan era simple pero también urgente, y era el de preparar los corazones porque el Mesías estaba aquí. La profecía de Isaías de hacía ya 600 años se estaba cumpliendo en ese momento. Se debía preparar el camino para la venida del Mesías, y tal venida no sería económica, militar o política. La siguiente conversación demuestra que habría una liberación y un reino que sería profundamente todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Sería una liberación y un reino espiritual. Continúo ahora con Juan capítulo 1 versículo 29, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Al día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase «el siguiente día» presenta una sucesión de días que continúan en los versículos del 35 al 43 y capítulo 2 versículo 1. Al parecer, los acontecimientos que van desde la entrevista de Juan, como la delegación de Jerusalén, los versículos 19 al 28, hasta el milagro de Caná, capítulo 2 versículo 1 al 11, ocurrieron en la misma semana. Un día después de haber hablado con la delegación, sigue diciendo este versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan, fiel a su deber, como heraldo, y definiendo un momento redentor trascendente, llamó de inmediato la atención de la multitud cuando dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Ese título es usado solamente en los escritos de Juan, por citar algunos, como es el caso de Juan capítulo 1 versículo 36 y también Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 y capítulo 6 versículo 9, ya digo por citar algunos. Es el primero de una cadena de títulos dado al Señor Jesús en los versículos restantes de este capítulo. Los otros incluyen, por ejemplo, el título de Rabí, de Maestro, como son los versículos 38 y 49. También el título de Mesías, versículo 41. También el título de Hijo de Dios, versículo 34 y versículo 49. También el título de Rey de Israel, versículo 49. Y como no, el versículo 51, el título de Hijo de Dios. El concepto de Cordero para el sacrificio era muy bien conocido por el pueblo judío, ya que durante toda la historia de Israel, Dios había revelado claramente que el pecado y la separación de él solo podrían removerse por medio del sacrificio de sangre. En el Antiguo Testamento, el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, dice: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas». Por tanto, no se podría conceder el perdón de los pecados sin una sustitución aceptable, ya que debía de derramarse sangre en el sacrificio. Ellos, los judíos, sabían que Abraham había confiado en que Dios proveería un cordero
para ofrecerlo en el reemplazo de su hijo Isaac, como dice Génesis 22, 7 y versículo 8, donde dice: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Se sacrificaba también un cordero de la Pascua, como nos dice también el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 1 al 36. Pero en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 14 versículo 12, vemos que dice la palabra de Dios que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para comer la Pascua? Sin embargo, Dios también dejó claro que ninguno de esos sacrificios que se solían hacer en el Antiguo Testamento eran suficientes para remover el pecado, es decir, que eran insuficientes para borrar plenamente el pecado del hombre y de la mujer, ya que Isaías, capítulo 1, versículo 11 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. También era consciente de que la profecía de Isaías comparaba al Mesías con un cordero que fue llevado al matadero, como dice Isaías 53, versículo 7, donde dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Aunque Israel buscaba un Mesías que fuera profeta, rey y conquistador, Dios le iba a enviar un cordero, y lo hizo. El título de Cordero de Dios estaba este título anticipando el sacrificio supremo de Jesús en la cruz del Calvario por el pecado de todo el mundo. Con esta declaración breve del profeta Juan, deja claro que el Mesías había venido a lidiar, es decir, a luchar, a pelear y a vencer en contra del pecado. De manera que Juan el Bautista había invitado al pueblo judío a que se arrepintieran de sus pecados, a fin de obtener la remisión de esos pecados. Ahora, aquí se muestra cómo y por quién es la remisión de esos pecados y que se debe de esperar. Lo que es la base de la esperanza, precisamente, la que tenemos de nuestros pecados que serán perdonados debido a nuestro arrepentimiento, pero no un arrepentimiento cualquiera, sino un arrepentimiento sincero, es decir, para no volver a pecar y volver a rebelarnos en contra de Dios, sino que el arrepentimiento genuino es no volver a hacer lo que hacíamos antes. Esta base es la esperanza que tenemos, es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que como base a esto, Él quita el pecado, el Señor Jesucristo. Él siendo mediador entre Dios y los hombres, le quita lo que es por encima de cualquier cosa ofensiva a la santidad de Dios y destructivo para la felicidad y el bienestar del hombre y de la mujer. Él, Jesucristo, vino en primer lugar para quitar la culpa del pecado por el mérito de su muerte, para anular el fallo y revertir la acusación del pecado que es la muerte, que la humanidad estaba bajo esta sentencia y que sigue estando todos aquellos que no se arrepienten. En segundo lugar, vemos que para quitar el poder del pecado por el Espíritu de su gracia, de manera que no tendrán que ya más dominio sobre ese pecado, como nos dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado se enseñorea de aquellos que lo practican. Cristo Jesús, como el Cordero de Dios, que nos lava de nuestros pecados con su propia sangre, es decir, que tanto justifica como tanto santifica a todo aquel que se arrepiente, Él quita el pecado. Es el aironon, le está quitando, dice en griego, el pecado de este mundo,
lo cual no indica que una sola vez lo quita, sino en un acto continuo en su trabajo constante para tomar el pecado, que es un ejemplo del trabajo, del tiempo que nunca se completará hasta el tiempo que no sea más, es decir, hasta que estemos en su presencia. Por eso, aunque no hayamos arrepentido, aunque le hayamos pedido perdón al Señor, pues muchas veces tropezamos, muchas veces podemos erróneamente hacer cosas que no debemos, pero las hacemos. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto no quiere decir que cojamos ese versículo como excusa para pecar. Esto hay que entenderlo bien. Así que Él siempre está quitando el pecado por la intercesión continua de su sangre en el cielo y la influencia continua de su gracia aquí en la tierra. Continúa diciendo Juan capítulo 1 y ahora el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este es el honor que le ocupó al Bautista, que mientras los otros profetas hablaron del Mesías como del que había de venir, Juan el Bautista lo vio con sus ojos y lo pudo señalar con su dedo. Una diferencia semejante hay entre la fe presente y la fe futura, ya que aun cuando Cristo no apareció con pompa externa, Juan no se avergonzó de él, antes bien declaró, el cual es antes de mí, es decir, es superior a mí. Sigue diciendo el versículo 31 de Juan capítulo 1. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Juan el Bautista no conocía a Jesús, pese a ser familia. Me estoy refiriendo a una manera espiritual, no a una manera familiar. Así que Juan el Bautista, en cuanto a lo espiritual, no conocía a Jesús, hasta que éste llegó para que Juan le bautizara, y es quienes son enseñados por Dios, creen y confiesan al que no han visto, y estos son bienaventurados, como nos dice el Evangelio también de Juan capítulo 20, versículo 29, y vemos aquí un incrédulo que necesitaba ver para creer. Como nos dice aquí, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Desgraciadamente, muchas personas ponen como excusa que necesitan ver para creer, pero estas personas que suelen decir esto es simplemente una excusa, porque tenemos la muestra en el pueblo de Israel. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿vieron ellos señales? ¿Vieron ellos milagros sobrenaturales? Claro que sí que lo vieron. ¿Creyeron? No, se quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida por su incredulidad, pese a haber visto. También en el libro de Apocalipsis vemos que van a estar viendo la humanidad las señales, los milagros en el cielo y las cosas que se van a manifestar aquí en la tierra. Y en vez de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, pese a estar viendo, ¿qué es lo que hacen? Maldicen a Dios. Así que, esto que dicen que necesito ver para creer es una excusa, y solamente. El gran objetivo del ministerio y del bautismo de Juan era presentar a Jesucristo para que fuese manifestado a Israel. Por esto, dice él, vine yo bautizando con agua. El bautismo de agua de Juan administraba y hablaba de la impureza del pecado. Y Jesús, que era el Cordero de Dios, que venía a quitar de verdad el pecado por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Los contrastes entre la persona y la obra del Bautista y la persona y la obra de Jesucristo son numerosas. Por ejemplo, la primera, Juan preparaba el camino, exhortaba, enderezaba el camino propio, mientras que Jesucristo mismo es el camino, como nos dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que vemos el contraste tan grande que hay. En segundo, Juan bautizaba con un bautismo visible, en agua, que era señal y medio de purificación, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 5, donde dice, respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesucristo bautizaba interiormente, con el Espíritu Santo y fuego, pues Él es la palabra viva y eficaz de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, Jesucristo, Él, perdona y borra interiormente el pecado del hombre y de la mujer arrepentidos. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ya había compartido anteriormente. Vemos en tercer lugar que el mensaje de Juan iba dirigido a Israel, como nos dicen algunos versículos, por ejemplo, Mateo 4:15 al 16, también Lucas 1:79, Romanos 10, 20 y 21. Pero sin embargo, Jesucristo habría de gustar la muerte en la cruz, y no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, como nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nótese, por todos. Así que vemos un contraste grande que hay entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Por eso él dice: es antes que yo, es decir, es superior a mí. Continúo ahora con Juan 1, versículo 32, donde sigue diciendo la palabra de Dios. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Juan el Bautista lo vio y dio testimonio de ello, con toda seriedad, de un verdadero testigo, cuando dice: vi al Espíritu que descendía del cielo. Juan no podía ver el Espíritu, pues Dios, y por ello no tiene cuerpo, Dios, ni puede verse con ojos humanos del cuerpo, ya que Dios es espíritu, tal y como el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, allá en Juan capítulo 4 y versículo 24, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Pero Juan sí que vio la paloma, que era el símbolo del Espíritu Santo. Así, el primer testimonio dado a los apóstoles fue por el descenso del Espíritu sobre ellos. Allá en Hechos 1:8 lo vemos, que el Señor les dijo que no se fuesen de Jerusalén hasta que no recibiesen la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos manifestados por la gracia de Dios. Su gloria se reserva también para el futuro estado en el cual tendremos unos cuerpos, no estos, sino unos cuerpos semejantes a los del Señor Jesús. Vemos por tanto que, en primer lugar, el Espíritu descendía del cielo, y vemos que de todo don bueno y perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, que todo buen don, todo lo perfecto, todo lo que el hombre puede recibir de bueno, de verdad, viene de parte de Dios. En segundo lugar, vemos que Él descendió en forma de paloma. Es un emblema de la mansedumbre y la benignidad, y que lo hace apto para enseñar. En tercer lugar, el Espíritu que descendió sobre Cristo permaneció sobre Él, como fue predicho en Isaías capítulo 11 y versículo 2, donde dice: y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu no le removió a veces como a Sansón, ya que sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre aquellos hombres de Dios, sobre aquellos profetas. Cuando profetizaban, el Espíritu se iba y aquí acababa la cosa. Como nos dice Jueces capítulo 13 versículo 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan. Así que vemos que tanto a Sansón como a los profetas el Espíritu Santo venía de vez en cuando Dios quería hablarle a su pueblo.
Sin embargo, sobre Jesucristo permaneció para siempre. La paloma, con un ramo de olivo en el pico, había sido también para Noé la señal de que la tierra había ya emergido de las aguas del diluvio, y había emergido por causa de la ira de Dios y de su juicio para con el hombre. Por esta razón, es llamada la paloma de la paz. También el olivo es simbolismo del Espíritu Santo, y la paloma, como dije anteriormente, es símbolo de pureza, de mansedumbre y de dulzura. Voy concluyendo con esto. En la primera carta a los Corintios, Pablo le escribe y le dice en el capítulo 12, versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se puede notar aquí que la Iglesia de Cristo, en un sentido universal, es un organismo espiritual. No es una organización humana, pues Él no tiene gobierno central terrestre, sino que es espiritual. No es compuesta de todas las iglesias de Cristo locales, sino de cristianos individuales, es decir, de miembros. Esto quiere decir que no por pertenecer a una denominación ya quiere decir que eres la iglesia de Cristo, sino que es individualmente en cada persona. Así que la iglesia es compuesta por muchas personas, con una variedad de transformos y una multiplicidad de dones y habilidades infinitos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Significa que el Espíritu Santo llena completamente en nuestro profundo ser. Como miembros de la familia de Dios, podemos tener intereses diferentes, divergentes, así como también dones diferentes. Sin embargo, tenemos una misma meta, tenemos una misma tarea y tenemos un mismo fin. Tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Dios y tenemos un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Amigo y amiga que me estás escuchando, como he dicho anteriormente, la iglesia verdadera es la de Cristo, y es por supuesto la que por encima de todo testifica de Cristo. Exalta a Cristo por encima de todas las cosas, no está exaltando a ningún hombre, ni a ningún santo que haya muerto, ni mucho menos, sino siempre a Jesucristo. Todo aquel o toda aquella iglesia que está manifestando a otra cosa que no sea Jesucristo, no es la iglesia de Cristo. Y también es la iglesia de Jesucristo la que estará con Él en el cielo. Por tanto, no es la iglesia de Roma, la iglesia de Cristo, ni la iglesia de Rusia, ni la iglesia de Inglaterra, ni la de Argentina, ni la de España, ni ninguno otro, sino aquella que la forman personas que han nacido de Dios y han nacido del Espíritu Santo. Si tú, mi amigo, mi amiga, aún no has experimentado el nuevo nacimiento, del cual no habla la Biblia, la palabra de Dios, recuerda que la iglesia de Cristo es un organismo vivo, donde Cristo es la cabeza y los creyentes somos su cuerpo, hablando espiritualmente. Si tú así lo deseas, yo puedo guiarte en una oración para que tú ahora puedas recibir a Jesucristo en tu corazón y puedas formar parte de la iglesia de Cristo universal, es decir, de la verdadera iglesia de la que estará con Él en el cielo. Por eso te animo ahora, allá donde tú estás, que puedas orar conmigo y repetir esta oración. Repite y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados y por mis delitos. Quiero darte gracias porque tú eres el Cordero de Dios, que morites por mis rebeliones, por mi rechazo hacia Dios. Hoy te pido perdón y te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú debes de orar a Dios, igual que yo lo he hecho ahora, pues tú puedes hablarle a Dios en el nombre del Señor Jesús. También es bueno que puedas seguir leyendo este Evangelio de Juan, te hará mucho bien. Podrás crecer, entender las cosas espirituales, pues ahora tienes al Espíritu Santo de Dios que mora en ti, y Él te ayudará, te revelará toda la verdad que hay en la palabra de Dios. Pero sin embargo, para que no
estés errando en ella y la comprendas mejor aún, es bueno que te congregues en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Y como siempre digo, que lo que ellos están predicando desde el púlpito lo acompaña con su vida diaria. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Lléname con tu poder, lléname, lléname y con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios. Espíritu